Bien, hablemos de Argentina, hablemos de lo que esta noche a las 21 horas en este país será noticia, la cadena nacional que establecerá el discurso del presidente Javier Milei, un discurso que se tomará como punto clave con el déficit cero para hacer el presupuesto fiscal 2026. Recuerde que la situación de la Argentina en este momento nos remonta al 7 de septiembre, hace una semana, cuando en las elecciones legislativas provinciales se sufrió un gran revés, no porque se haya perdido, pero por la cantidad de puntos de diferencia. Es decir, se nota obviamente la pérdida del voto que en las presidenciales se le dio a la Libertad Avanza y se le dio al presidente Javier Milei. Se habla también de una derrota política mucho más notoria, puesto que estas elecciones no solo tuvieron un tinte legislativo provincial, sino nacional. ¿Por qué motivo lo digo? Porque justamente el presidente Javier Milei había estado liderando caravanas proselitistas para días antes de esas elecciones, y esas elecciones o esas mismas caravanas, en medio de la euforia de los seguidores del presidente Javier Milei, como de costumbre, hubo pequeños grupos que lanzaron piedras, botellas al automóvil que trasladaba al presidente y a su comitiva. Eso se repitió, por supuesto, y también la tensión que hubo para el cierre de campaña, que también se hizo en provincia a cielo abierto, pero en un estadio cerrado con gran despliegue de seguridad en un alrededor y grandes incertidumbres para ese cierre de campaña. Momentos de tensión, pero todo bajo control, lo que se vivió en ese día, justamente que el presidente Javier Milei junto a su comitiva llegó hasta la provincia. Ahora, se vinieron las elecciones, el triunfo fue aplastante para la oposición, deja 13 puntos de diferencia en comparación a lo obtenido por el oficialismo y, por supuesto, ¿qué pasa el día lunes? Se dispara el dólar, el riesgo país sube y las bolsas de Argentina caen en lo que son las acciones argentinas, caen en los Estados Unidos. ¿Qué pasó posterior a esto? El presidente Javier Milei se reúne de urgencia con su equipo ministerial, el jefe de gabinete, y allí estaba la ministra de Seguridad, ministro de Economía, asesores, la secretaria de Gobierno presidencial, el vocero presidencial. Estuvo allí su equipo más cercano, la cúpula más cercana al presidente Javier Milei, y allí, en esas dos reuniones que se tuvo ese mismo lunes, en medio de la incertidumbre económica que se desataba en el país, proponen dos cosas: una mesa política con su equipo más cercano y también una mesa de diálogo federal. En toda esta misma noticia se habló de lo que fue la asignación del ministro del Interior, quien estuvo como muy importante aliado del jefe de gabinete Guillermo Francos, que justamente se hace la juramentación, y vamos a hablar de eso en instantes, pero lo que quiero traer a colación con esto es que el mismo flamante ministro del Interior dijo: yo voy a hacer un puente, agradeciendo al presidente Javier Milei, a la comitiva, pero también prometiendo un diálogo con los gobernadores. Ahora no solamente se va a hacer una gestión económica como la que el presidente Javier Milei ha venido haciendo, sino también política, es decir, ganar más personajes de ahora en más, porque los va a necesitar. Recuerde que en octubre también se vienen las nuevas elecciones, esto a nivel nacional. Allí esto también va a servir como una especie de termómetro político para entender cómo va la situación, cómo va el pueblo, resistiendo o apoyando lo que ha sido la gestión del mandatario Javier Milei, que empezó con aquel "no hay plata", y donde decía: los próximos meses vamos a tener meses muy duros, y efectivamente la gente con emoción le apoyó los primeros meses, pero que posteriormente se fue prolongando en lo que ha sido el déficit cero, que hoy el presidente Javier Milei tomará como el punto clave, ese caballito de batalla para enfrentar este discurso de esta noche y las propuestas que se vengan. Se habla también de retomar la ley de leyes que estuvo en stand-by desde el 2022, ese texto que volverá justamente sobre la mesa, y todo también se da en el marco América Latina de lo que son las elecciones de octubre, donde como noticia también reciente debo decirle que la Cámara Nacional Electoral pues ha en este caso ido a un fallo que no permitirá
a que Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria, sea eliminada del padrón electoral. Esta no va a poder ejercer en esas elecciones. Todavía no conocemos las reacciones justamente de que después de esta noticia fuese confirmada sobre Cristina Fernández de Kirchner, pero el presidente Javier Milei pues lo va a tomar, por supuesto, para fortaleza, ¿no?, de lo que vendrá siendo la elección de octubre 2025, estas nuevas elecciones que permitirán conocer cómo reacciona a nivel nacional el nuevo apoyo al mandatario. Hoy a las 20:30 tendremos un programa especial con Alfredo Leuco. Él nos va a permitir también entender un poco cómo se va a elaborar este discurso que ya fue grabado a las 17 horas desde la Casa Rosada. Veíamos de hecho el posteo que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, la fotografía que mostraba del presidente, también en compañía el señor José Luis Espera, ahí lo vemos en pantalla, y el ministro de Economía, Toto Caputo. Dice: por comenzar la grabación del discurso por la presentación del presupuesto 2026 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y el fin con el que suele pues terminar este tipo de posteos el vocero nacional. Un discurso grabado que dura 20 minutos y como le digo, estamos enfocados justamente en el déficit cero para enfrentar lo que se viene en la próxima gestión. Recordemos que en los últimos días el dólar ha estado en una especie de vaivén, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional juega un papel importante en este momento, pues posterior al revés político, el mismo Fondo Monetario Internacional, a través de la directora de comunicaciones, Julie Kozak, y esto en nombre de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijeron que todo su equipo trabajaba estrechamente para seguir apoyando al presidente Javier Milei y poder estabilizar la economía y lo que es la incertidumbre bajo la cual ha estado viviendo la gente desde aquel 7 de septiembre en los últimos días. Así que hoy estamos muy atentos al discurso del presidente Javier Milei, quien se encuentra con una agenda también bastante ocupada, pues el próximo martes también será noticia que el mandatario viajará a Paraguay. Allí se va a reunir con el mandatario Santiago Peña, es decir, será una visita de Estado. ¿Y esto qué significa? Que visitará al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y también participará en la cumbre de CEPAC o CIPAC, como usted lo prefiere en español o en inglés, y que posteriormente también lo llevará a viajar para presentarse ante la Organización de las Naciones Unidas para hablar un día después que lo haga el presidente Donald Trump. Así que se viene una agenda muy ocupada internacionalmente hablando para el presidente en los próximos días, y por supuesto hoy, día importante, con este mensaje que ya fue grabado 20 minutos y que usted lo mirará con nosotros en esta señal en un par de horas nada más. Y por supuesto, en este tema tenemos que hablar del segundo ataque desde los Estados Unidos y este programa antinarcótico a una lancha rápida. Vamos a mirar este video, son 30 segundos que se postearon en la red social Truth Social del presidente Donald Trump, donde hablaba justamente de este ataque inminente. Mire usted, es el movimiento cinético, esto es lo que decía el ataque cinético del que hacía referencia el presidente Donald Trump, eliminando esta lancha donde 3 personas, según los Estados Unidos, eran narcoterroristas venezolanos, estaban allí, traficantes venezolanos, estaban allí en esta misma lancha, y estos fueron eliminados, así lo dijo el mismo presidente Donald Trump. También afirmó que por su parte ningún efectivo de la fuerza estadounidense fue afectado en este enfrentamiento. Quiero compartir con usted, de hecho, el posteo que hizo el mismo presidente Donald Trump
Trump en la red social, antes que es Truth Social. Esto es muy comparable con X, antes Twitter, y dijo, de manera textual, comparto con ustedes, escribió: esta mañana, bajo mis órdenes, las fuerzas militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a los estadounidenses con destino a los Estados Unidos. Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas varones en el combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultaron heridos en el mismo. Atención, escribe: si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, lo estamos cazando. Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Termina diciendo: basta ya, gracias por su atención a este asunto. Hay, por supuesto, que ponernos en el contexto en el que el mismo presidente Donald Trump hacía unas horas nada más respondía a las preguntas de los periodistas si este pensaba atacar al cártel de los soles, tomar acciones en contra del cártel de los soles en territorio venezolano. El presidente Donald Trump, jugando a la estrategia de loco a la cual nos tiene ya muy acostumbrados, dijo: you'll find out, ya verán. Vamos a descubrirlo. También ha reaccionado ante esta situación el mismo Nicolás Maduro en una Venezuela que se encuentra, por un lado, con las navidades adelantadas hasta octubre, pero también con una Venezuela que se encuentra grandemente militarizada y donde también se habla de estas milicias a las que están armando a como dé lugar para defender, según Nicolás Maduro, a Venezuela por tierra, por aire y por agua. Vamos a escuchar lo que este decía. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Bien, ahí estábamos escuchando al mismo Nicolás Maduro. Este decía que era una agresión, no era una tensión, haciendo referencia al despliegue que tiene Estados Unidos desde hace ya varios días en Mar Caribe, muy cerca de las aguas venezolanas, unos 20 kilómetros, decíamos en otras oportunidades. Vamos a estar muy atentos a cuál sea la respuesta de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, frente a este video que hoy el presidente Donald Trump ha publicado. Recuerde que con el primero desde Venezuela se dijo que era un video hecho con inteligencia artificial. Estaremos atentos a ver si es esta la misma respuesta que se da desde Venezuela, si esto es un video hecho con inteligencia artificial o si tienen otro argumento ante esta situación. Recuerde que el presidente Donald Trump ha dado la orden secuencialmente, primero, de que el Departamento de Justicia eleve a $50 millones información por la cabeza de Nicolás Maduro, es decir, por información que conduzca a la detención del mismo. A su vez, declara al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista a nivel internacional
y a su vez acusa a Nicolás Maduro de ser el líder de dicha organización. De manera secreta firma una orden ejecutiva que le permite ahora a la fuerza militar estadounidense, a la Fuerza Armada estadounidense, tomar acciones en cualquier país donde se determine que efectivamente hay bandas narcoterroristas enviando drogas hasta Estados Unidos. Y en este caso empieza el despliegue de los 3 buques y la orden al escuadrón suicida, es como la película, escúcheme, el escuadrón anfibio, el escuadrón anfibio es lo que quiero bien decir, al mar caribeño. Esto, por supuesto, ha traído tensión de ambas partes, reacciones como la de Colombia, el presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que el cártel de los soles no existe, pero también reacciones como la de Ecuador, Perú, también lo ha hecho Argentina, que han estado apoyando a esta idea de declarar al cártel de los soles como una organización narcoterrorista, presentándose informes y poniéndose a la orden del día para agencias como el FBI o la DEA tener información y trabajos en cooperación. Así que todo esto está pasando en el momento. Vamos a mirar de cerca lo que sucede y si hay alguna respuesta desde Venezuela ante esta situación. Seguimos. Bien, seguimos con las noticias. Esta vez es tensión la que se vive en Europa, puesto que el presidente Putin, después de haberse reunido con el mandatario estadounidense, donde se le desenrolló, ¿no?, una alfombra roja para que éste llegara a territorio norteamericano, allí en Alaska, prometiendo un cese al fuego, y no se ha hecho caso al respecto, a pesar de las fuertes sanciones de Europa y Estados Unidos. Fíjese que ahora Europa se encuentra en alerta por los vuelos de drones, especialmente en el espacio aéreo de la OTAN, y donde desde la OTAN desde Europa se le pide al mismo presidente Donald Trump que presione con más sanciones, y donde Donald Trump dijo: yo lo haré, pero también necesito que la OTAN lo haga. Hay que evaluar cuál es la estrategia del presidente Donald Trump esta vez. Recuerde que él es un estratega negociador, más que confrontativo, negociador, y por supuesto piensa primero en los Estados Unidos, y esto no es una conjetura, o una conclusión, esto es directamente algo que él ha dicho: America First, Estados Unidos primero, punto. Tanto así, y permítame le explico, durante la gestión de Joe Biden se estaba enviando dinero a Ucrania para ayudarle, a apoyarla en esta guerra que no da descanso. Donald Trump amenazó, por un lado, con separar a Estados Unidos de la OTAN y también dejar de enviar dinero a Ucrania. Dio tanta presión y negociación que llegó al punto en el que consiguió una especie de gift card, permítame la analogía, ¿no?, para Ucrania, puesto que ahora es Europa, la OTAN, quienes pagan por todo el armamento que se envía desde los Estados Unidos a Ucrania en esta guerra que todavía, permítame decirlo así, no culmina. Ahora vamos a mirar estas imágenes de lo que es justamente este dron que viola el espacio aéreo rumano durante el ataque ruso a Ucrania. Polonia y Rumanía activan sus alertas por los ataques rusos muy cerca de la frontera, y lo vemos en estas imágenes. Tanto así que las sirenas antiaéreas pues ya no solamente suenan en Ucrania. Las autoridades polacas activaron la alerta del ataque aéreo en varias zonas después de que se conociera justamente esta información, donde Rusia violaba el espacio aéreo de Polonia con drones, y donde inclusive de algún modo retaba a la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, y a Europa en sí misma, y donde Zelensky afirmó que este hecho marca un peligroso precedente para Europa y llama a los aliados a dar una respuesta
contundente. El mapa de Polonia se puso en rojo, justamente con esos drones encontrados, y en azul los restos de misil. Localizaciones facilitadas por el Ministerio del Interior de Polonia se pusieron al día. Inclusive esto trajo como respuesta que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también hablara en ese momento, y donde dijo: hablé con el primer ministro polaco y también con la secretaria general de la OTAN sobre esta incursión de Rusia en el espacio aéreo de Polonia. Estas incursiones, decía el mismo presidente Emmanuel Macron, son intolerables y proveen una especie de demostración de escalada, ¿no?, en la tensión que existe entre Rusia y Ucrania. Y como lo hemos dicho desde un principio, esta guerra se desarrolló en territorio ucraniano, pero algunos analistas internacionales ya lo veían como si se tratase de una guerra que se desarrolla en territorio ucraniano, pero una guerra declarada al ejército más poderoso del mundo, el de la OTAN, con aquel artículo 5, donde cuyos miembros sean atacados, todos deberán proveer armamento y estrategias para defenderlo. El típico uno para todos y todos para uno. Esta es una nueva provocación de Putin. Veremos cómo responde el presidente Donald Trump y cómo responde Europa en sí misma ante esta situación. Y en Latinoamérica, y esta noche tenemos una programación especial a las 20:30, 30 minutos antes de que comience la cadena nacional del presidente Javier Milei en la Argentina. Esta cadena que, como le decía, se utilizará para presentar el discurso con el presupuesto 2026, el presupuesto fiscal 2026, y tomará como punto clave el déficit fiscal cero. Esa promesa que hizo el mandatario en su principio y que ha cumplido, pero hay que evaluar a cuál costo se ha cumplido. Hay un cierto sector de la Argentina que está molesto porque se ha visto muy afectado en este medio del recorte. Inclusive muchos se preguntaban cómo iba a cambiar este movimiento del presidente Javier Milei frente a lo que ocurrió el 7 de septiembre tras este revés electoral donde gana con gran distancia la oposición, la provincia, en esas elecciones legislativas provinciales. Recuerde que todo esto se da también en el marco de unas venideras elecciones a nivel nacional y que, como le decía, nos va a servir para evaluar cómo ahora a nivel nacional se encuentra la alianza La Libertad Avanza, esta alianza junto al presidente Javier Milei, donde él ha dicho en varias oportunidades: queremos teñir de violeta a todo el país. Ya no se lograría justamente este año en estas elecciones de las provincias. Veremos qué tan teñido de violeta se verá el país en las elecciones venideras, pero donde también han pasado cosas como la que mencionábamos hace unos segundos nada más. La Cámara Nacional Electoral pues ha fallado en contra de que Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y exvicepresidenta, se encuentra en prisión domiciliaria, pues sea eliminada del padrón electoral y ahora no tendrá la posibilidad de votar en las venideras elecciones. Lo de hoy va a servir para estabilizar lo que se ha estado tambaleando en los últimos días y especialmente desde el 8 de septiembre, cuando el dólar subió, las bolsas cayeron en los Estados Unidos, las bolsas argentinas en Estados Unidos, y el riesgo país también ha cambiado. Uno de los puntos con los que el presidente Javier Milei siempre se ha jactado en cada una de sus apariciones en decir: ojo, que toda esta situación no lo mantiene estático, por el contrario, el mismo presidente se prepara para los próximos días a hacer una importante agenda a nivel internacional, y que de ello también vamos a hablar esta noche con Alfredo Leuco. A las 20:30, el conductor de La Clave estará con nosotros para mostrarnos esos puntos claves, cómo evadir y cómo, en este caso, acercarse, ¿no? Desarrollar la idea de lo que ha sido ese revés del pasado 7 de septiembre y, por supuesto, la promesa que se hará. También se hablará de la ley de leyes, este proyecto que se estuvo en stand-by, ese proyecto desde el 2022, en qué consistirá, qué es lo que va a pedir el presidente Javier Milei.
Todo eso esta noche lo veremos. Reitero para usted, 20-30 horas en nuestra emisión central y a las 21 horas en Argentina, específicamente, pues será la cadena nacional en un video que se grabó en la Casa Rosada esta misma tarde a las 17 horas, para ser aún más preciso. De hecho, fue Manuel Adorni, el vocero presidencial, quien posteó la fotografía minutos antes nada más de que comenzase a grabar este video de 20 minutos. Un video corto, esperemos sea contundente. Recuerde que el presidente Javier Milei, posterior a lo ocurrido el 7 de septiembre, sostiene en este momento el apoyo del Fondo Monetario Internacional, punto importante, con base a lo que ha sido el préstamo y el apoyo que se da a la propuesta del presidente Javier Milei, que también lo llevará a ser partícipe de esta cumbre conservadora en Paraguay, en la CIPAC o CEPAC, como usted prefiera, y también lo llevará directamente un día después ante la Organización de las Naciones Unidas a dar un importante discurso después del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es decir, el día siguiente. Así que jornada ocupada para el mandatario argentino. Hoy vamos a mirar de cerca todos los detalles. Si usted me permite, hacemos una brevísima pausa. Cumplimos con nuestros aliados comerciales y al regreso en nuestra emisión central revisamos las noticias de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, lo que pasa ahora, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y por supuesto lo que pasa en este país. Nos vemos en instantes.